Está que arde la interna de la oposición y la verdad, hay una interna muy importante en la oposición porque la oposición se ve venir la posibilidad cierta de en 2023 volver al poder, o sea, dejar de ser oposición por los problemas que está teniendo este gobierno, especialmente ahora con la crisis que se desató con la negociación empantanada con el Fondo Monetario. Pero claro, la élite, ese círculo rojo, los que votan dos veces, digamos, los que por un lado pagan campañas y después por otro lado van y votan como todos nosotros con el sobre en la urna, están empezando a mirar a esta oposición y a hacerle preguntas. Preguntas que en algunos casos empiezan a ser cada vez más perentorias, porque claro, una cosa es pensar que uno le está dando un dinero, está colaborando con un dispositivo político que va a funcionar como contrapeso, y otra cosa es pensar que uno está financiando el regreso al poder de una determinada fuerza política. La pregunta que se hacen esos mecenas de la política, esos grandes dueños de la Argentina que ponen guita y que financian lo que cuesta una costosísima campaña como es una campaña a presidente, es primero, ¿quién va a ser la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio? Y segundo, ¿qué políticas va a desplegar? Y ahí hay muchos reproches para Mauricio Macri, porque Mauricio Macri no termina de soltar. Si bien él es el fundador del espacio y quien tuvo la primera ocasión para ser candidato a presidente por Cambiemos, que antes era PRO, que después fue Juntos por el Cambio, ahora hay otros en la coalición que dicen me toca a mí. Y el que más lo dice, o lo dice más insistentemente, y el que más fuertemente aludió al propio Macri hace unos 10 días, cuando dijo Macri no se quiere presentar, y yo no tengo por qué no creerle cuando dice que no se quiere presentar, es Horacio Rodríguez Larreta. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, incluso desde antes de la fiesta, está desplegando un rol mediático, público, que es el de un candidato a presidente, y lo hace mientras intenta ordenar la interna y mientras intenta a la vez armar equipo de gobierno. Pero claro, Larreta es muy diferente de Macri en el estilo de liderazgo, y también tuvo un problema en las elecciones cuando intentó que las candidaturas respondieran a lo que él quiere hacer o lo que él decidía que eran los mejores candidatos en la campaña. Y tuvo un problema, ¿por qué? Y bueno, porque le ganaron votos en una interna que creía que estaba asegurada, que fue la de Manes contra Santilli, y a la vez le ganaron votos también en la interna que creyó asegurada por su propio caudal, que era la porteña. Acá en la ciudad sacaron mucho más votos la ultraderecha, los libertarios de Milei, que los que estimaban en un principio ahí en la calle Uspallata, en la municipalidad. Entonces el liderazgo de Larreta quedó como cuestionado ahí al interior de la coalición, y ese es el escenario en el cual ahora están decidiendo quién va a ser el que ordene o el que mande de cara a una campaña que, bueno, este año, aunque todos digan que no, ya va a empezar, y a la vez con qué equipo lo va a hacer. Y en eso hay un montón de reuniones por estas horas en lugares de veraneo, en lugares de vacación, donde está esa élite política entremezclada con los financistas, con los mecenas, con estos que, te digo, son los que votan dos veces y que terminan influyendo sobre la política con su dinero también por pagar las campañas. Bueno, Larreta tiene detrás de sí, detrás de su proyecto, a un operador muy importante que fue quien recaudó justamente los fondos de campaña para Macri en 2015, que es Edgardo Sensón. Edgardo Sensón, que se fue muy peleado con Macri, con muy mala relación, es quien ahora le acerca reuniones con Emilio Monzó, por ejemplo, le gestiona el contacto con los que antes no se querían cuadrar con él en la provincia, también el que lo acercó a Jorge Macri, que ahora es funcionario en la ciudad. Pero además de Sensón, que es una novedad política en el ecosistema Juntos por el Cambio y que muchos le están volviendo a prestar atención como un engranaje clave, la cuestión son los economistas. Y ahí
aparece una pregunta que me parece a todos los que lo miramos desde afuera o vemos esto con atención, pero sin pertenencia, nos puede llegar a preocupar. Y la pregunta es, ¿los economistas de Larreta son los mismos que los de Macri? Y la respuesta, me temo, mis queridos y mis queridas, empieza a ser cada vez más que sí. Hay un actor que se llama Carlos Melconian, que está en estas horas en Punta del Este, que siempre suele pasar en Punta del Este todo enero, incluso se instala antes de Navidad, pasa todo enero allá, y que quiere revancha. Melco estuvo como presidente del Banco Nación en la época de Macri, pero siente que no le dieron el aire que él merecía, que necesitaba como referente económico, y por eso ahora le está hablando al oído a Larreta sobre cuestiones nacionales. No solo le habla al oído, también está presidiendo desde hace poquito la Fundación Mediterránea, que es la gran plataforma que tuvo Cavallo para llegar al Ministerio de Economía. ¿Qué dicen cerca de Larreta? Bueno, que no es Melconian un hombre que hable por ellos, pero claro, expresa una voz del mercado que dice algo muy parecido a lo que piensan también algunos hombres cerca de Larreta. No es el único Melconian. También ha tejido una relación muy estrecha con Ricardo López Murphy, Horacio Rodríguez Larreta, y ahí hay que reconocerle, tiene una voz que no formó parte del elenco de Macri. El problema es que López Murphy, cuando gobernaba Macri, los corría por tibios a los que estaban en el gobierno de Macri. O sea, él quería hacer algo mucho más audaz que lo que hicieron Aranguren, por ejemplo, con las tarifas, Duhovne con el ajuste o Toto Caputo con la deuda. Eso me lleva a Caputo. Y esto es algo realmente muy llamativo. Ayer lo publicó Diego Genú en el diario AR. Larreta, en el sur, a donde se reunió también con Macri, está parando en la mansión de Caputo. Esto es algo que no desmintieron voceros del gobierno de la ciudad y que ya había publicado el diario Perfil, había publicado Ramón Indart el jueves o viernes de la semana pasada, que cuando llegó Larreta ahí al sur, al aeropuerto de Bariloche, donde después se vio en Cumelén con Macri, ahí en Villa Langostura, lo fue a buscar Toto Caputo al aeropuerto. Y claro, ahí sí que me parece ya vale una alarma para encenderse. Si Horacio Rodríguez Larreta tiene cerca a Hernán Lacunza, es lógico que lo haga porque Hernán Lacunza fue más de Larreta que de Macri, la verdad. Macri lo puso al final como ministro de Economía, pero Lacunza fue presidente del Banco Ciudad, estuvo cerca de Larreta. Además es un tipo que para ese espacio político es alguien que ha tenido, algo de heterodoxia, ha sido capaz de hablar con determinados actores con los cuales un Caputo sería incapaz o un Duhovne sería incapaz de hablar. Incluso Martín Tetaz, siendo que Martín Tetaz no fue funcionario de Macri, pero fue un abanderado de los créditos UBA, un defensor acérrimo de toda la política económica de Macri. Martín Tetaz es inescindible de la experiencia de endeudamiento macrista, pero nunca como Caputo. O sea, de todos estos que mencioné, Hernán Lacunza, Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Carlos Melconian, se puede trazar una línea en el pensamiento, en que todos son ortodoxos, en que todos creen que el Estado es demasiado grande, en que todos creen que debería gastar menos, y mucho menos, porque además debería bajarles impuestos a determinadas actividades, entonces debería ocuparse de menos cosas, deberían recibir menos quienes reciben un subsidio, menos quienes cobran una jubilación, menos quienes trabajan en el Estado, en definitiva un Estado más chico. Todo eso es una línea general. Pero que Luis Caputo sea el anfitrión de Larreta en sus vacaciones y que esté durmiendo en su casa, habla de una familiaridad de quien puede llegar a ser presidente con el principal artífice del fracaso de Macri, porque fue el endeudamiento, esa bicicleta loca de los primeros 2 años, lo que hundió a Macri en el fracaso que nos terminó costando a todos. Bueno, me parece que también es un dato como para mirar con atención. Hay que husmear mucho, olisquear mucho en los diarios, en los medios, en los portales para encontrarse con un dato así, pero es la realidad. Repito, ayer lo confirmó alguien que para mí es digno de
de mucha confianza, como Diego Genú en El Diario, pero ya lo había publicado Perfil, había publicado que por lo menos llegó y lo fue a buscar al aeropuerto, Toto Caputo. Bueno, Toto Caputo no dio una sola explicación de ese mega endeudamiento, el más vertiginoso que haya tenido un país nunca en la historia del capitalismo. Me parece que si va a ser funcionario de Larreta o si va a ser influyente en un eventual gobierno de quien hoy es jefe de gobierno, amerita una explicación.